Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os venís conmigo a recorrer la reserva Laurentines en la región de Quebec. Vamos a adentrarnos en los bosques, conocer un poquito más sobre la vegetación y naturaleza de esta parte y subiremos hasta Saguenay y Tadoussac, un lugar perfecto para el avistamiento de ballenas. Así que quédate porque ¡empezamos! Ahora sí, buenísimos días y bienvenidos a un nuevo vlog. Estamos en Saguenay y acabamos de parar, hacer una breve parada para desayunar porque salimos esta mañana temprano del apartamento y no hemos desayunado. Ya sabéis que a mí me gusta hacer un poco de ayuno e intentar desayunar lo más tarde posible. Así que nada, vamos a parar, a cogernos aquí un café en McDonald's porque aquí no hay muchas opciones. McDonald's, bueno, Tim Hortons es como la cadena similar a la de McDonald's, pero de Canadá. Está solo en Canadá y la verdad es que nos gusta bastante. Así que vamos a cogernos algo y a desayunar porque hemos traído fruta y algunos bocadillos en el coche que hemos hecho esta mañana. Y nada, hoy la idea es recorrer toda esta zona de los Laurentides, Saguenay, Tadoussac y ver, subir y conocer toda la flora de esta parte y la fauna de esta parte. Iremos a una zona en la que se puede hacer avistamiento de ballenas, a ver si tenemos suerte y podemos ver alguna. En esa zona hay bastantes, hay una población de belugas y de rorcuales, así que a ver si tenemos suerte de verlas. Y nada más, que espero que os guste mucho el vlog. Yo hoy me he puesto este conjunto que es de 2 piezas, que la verdad que es que me apetecía un montón ponérmelo hoy, y aunque está nubladito, pero estamos a unos 25 grados, o sea que la temperatura es perfecta. Así que nada más, pues a coger fuerza y sobre todo vamos a hacer un camino circular en coche. Aproximadamente son unas 7-8 horas en coche, con lo cual voy a ir grabando también y contando en voz un poquito más de cosas sobre la flora y la fauna de este lugar y nada más. Así que lo primero de todo, coger fuerza, y yo necesito un té ya seguro. Bueno, para poder situaros un poquito y que podáis seguir con nosotros este recorrido en el blog de hoy, voy a poneros por aquí una imagen de Google Maps donde se ve perfectamente el recorrido que vamos a ir haciendo y al que nos vais a ir acompañando. La verdad que este día fue un día lleno de naturaleza y lleno de aire puro, de esos que me gustan a mí. Y si os vais fijando, que lo más impresionante de todo el recorrido son sin duda los paisajes por los que vamos pasando. Salimos bien temprano desde Quebec. Ya sabéis que tenemos allí un apartamento en el que estamos pasando varios días. En el blog anterior lo podéis ver y podéis conocer un poquito más sobre la ciudad de Quebec. Pero en el día de hoy íbamos a dedicarlo a parques nacionales y a conocer esa naturaleza de Canadá que tanto me llama la atención. Así que salimos bastante tempranito del apartamento y nos dirigimos en un recorrido que vamos a hacer, que dura unas 7-8 horas aproximadamente en coche, y el que iremos parando por el camino en distintos puntos, porque es una zona, como digo, donde el mayor atractivo son los paisajes. El primer sitio por el que pasamos fue por el Parque Nacional de Jacques-Cartier. Ese lago grande que estáis viendo es el lago Jacques-Cartier, y luego ya hablaremos un poquito más sobre este parque nacional. Después seguimos subiendo, paramos a comer en uno de los lagos con una vista impresionante y llegamos hasta Saguenay, hasta el Parque Nacional del Fiordo de Saguenay, que luego ya también os cuento un poquito más sobre esto, y seguimos caminando con el coche bordeando el río Saguenay hasta llegar a Tadoussac. Una vez que ya llegamos a Tadoussac, hicimos el recorrido hacia abajo bordeando el río San Lorenzo, con lo cual quedaba un recorrido
circular, como digo, pasando por distintos parques nacionales y distintas zonas llenas de naturaleza, que ahora ya os iré contando un poquito más sobre ellas, pero bueno, así os situáis y así sabéis el recorrido que vamos a hacer en el día de hoy. Nuestra primera parada, como he comentado antes, es el Parque Nacional de Jacos-Cartier, que se encuentra aproximadamente a una hora, hora y media en coche desde la ciudad de Quebec. Este parque nacional está situado hacia el norte, recordad que vamos hacia el norte en un recorrido circular y tiene como objetivo proteger la vida silvestre en todo el macizo de los Montes Laurentides, en todo el macizo laurentiano. Se encuentra dentro de la ecorregión de transición boreal de los bosques del este y en concreto hicimos una parada en el lago que tiene su mismo nombre, lago Jacos-Cartier. Este lago es uno de los más grandes de esta zona y está helado, su superficie se encuentra totalmente helada desde diciembre hasta marzo. Ojalá poder visitarlo en esta época del año porque seguro que cambia bastante el paisaje y resulta muchísimo más impresionante incluso. Un lago glaciar ubicado en esta reserva de vida silvestre Laurentides, como digo. Y como curiosidad, el lago Jacos-Cartier es de 9,2 kilómetros de largo y 1,8 kilómetros de ancho y tiene una profundidad de 69 metros, así que es, como digo, el lago más grande de la Reserva de Vida Silvestre Laurentides y está aproximadamente a una altitud de casi 800 metros. Las distancias aquí son bastante grandes y ahora estamos llegando a la bahía de Saguenay. Esta zona también está cerca del Parque Nacional del Fiordo de Saguenay. Es el único fiordo que hay en esta zona de Quebec. Y el Saguenay es también el nombre del río que fluye a través de este fiordo natural. Es el fiordo más meridional de Norteamérica y lo formó un glaciar en retroceso, aunque ahora hablo un poquito más sobre él. Nosotros vamos a llegar hasta la bahía, que es donde nos estamos encontrando ahora, que es un municipio que pertenece a Saguenay. Y desde aquí vamos a seguir subiendo aguas arriba hasta cruzar hasta Tadoussac. Ya estamos en Saguenay y en concreto, mirad, tengo aquí el fiordo de Saguenay. No es muy común fiordos en esta zona. Este es el más grande, está aquí en el norte de la ciudad de Quebec, en Saguenay, y los fiordos son originados por la erosión causada por el hielo de los glaciares de hace miles de años. En concreto, este tiene más de 100 kilómetros de acantilados y es impresionante. Yo creo que la cámara no le hace justicia a lo grande y lo impresionante que se ve. Le voy a dar la vuelta a la cámara y os enseño un poquito mejor. Allí al fondo se conecta ya también con el río Saguenay, que viene por el otro lado de esta montaña, baja el río hasta Tadoussac, que es el pueblo al que nos dirigimos, que veremos ahora después. Pensábamos que este era el paisaje que íbamos a estar viendo durante todo el día de hoy y nada más lejos de la realidad, porque esto solo era el principio. Esta zona es más llana, no es tan montañosa y a partir de aquí todo lo que nos esperaba era mucho verde, mucha naturaleza, muchas montañas y agua y muchos animales, porque lo mejor del día todavía no había llegado.
paradita breve aquí en uno de los lagos. Esto está lleno de lagos, hay más de 2000 lagos en esta zona. Y mirad qué paisaje tan espectacular. Chicos, os confieso que tenía 2 horas o más de vídeo grabado en el día de hoy y he intentado sintetizarlo lo máximo para poder enseñaros todo sin que se os haga muy pesado, pero bueno, como bióloga y amante de la naturaleza, tenía la necesidad de grabar todo porque estos paisajes me han enamorado, me parecen increíbles y la paz que se respiraba en esta zona era impresionante. Me quedaría a vivir aquí una temporada. Hemos hecho paradita aquí para comer, que estamos justo en un laguito. Aquí es donde estamos nosotros ahora mismo. Hoy venimos así, comida de bocadillo en plena naturaleza. Con ese lago de fondo. Es increíble. Una huella de alce claramente. Esta de aquí. Lo bonito de viajar a estos sitios es que la vegetación, salvo alguna planta concreta, suele ser bastante diferente a lo que hay en Córdoba, en España, en la zona en la que vivo. Y me encanta observarla de cerca y descubrir plantas, que es la primera vez que estoy viendo especies que no había visto hasta ahora. Así que os invito a que vayáis disfrutando, sobre todo de los paisajes, porque creo que es lo más valioso de este blog, que miréis y descubráis y os dejéis sumergir en esta inmensidad de bosques de Canadá. Seguimos maravillados a lo largo de todo el recorrido en dirección a Tadoussac. Las viejas calles de este pueblecito son un buen punto de partida para explorar el tramo local del río San Lorenzo. Os voy a contar un poquito de historia, y es que en 1600 los comerciantes franceses escogieron este lugar para establecer el primer puesto comercial de pieles en Canadá, al darse cuenta de que los pueblos de las naciones originarias llevaban generaciones realizando aquí tratos comerciales y negociaciones. En el siglo XIX se construyó el primer Hotel Tadoussac y comenzaron a llegar barcos de vapor llenos de turistas adinerados en busca de su agreste belleza. Y no me extraña porque es que este pueblo es precioso. Las casitas y el ambiente que se respira aquí nos enamoró a todos, no solo a mí. Acabamos de llegar, estamos aquí a Tadoussac, el pueblecito que está justo al otro lado en el que estábamos antes. Hemos ido bordeando todo el río Saguenay, ya habéis visto que hemos parado a comer en un sitio precioso, en un lago. Y ahora eso, estamos en Tadoussac. Hemos hecho una parada porque vamos a visitar el centro de interpretación de mamíferos marinos antes de de cruzar al otro lado para intentar ver ballenas. En esta zona hay avistamientos de ballenas, avistamientos de rorcuales, de belugas y otras especies, así que a ver si tenemos suerte y podemos ver algo. Está lloviendo un pelín, pero poco, la verdad. Por suerte nosotros habíamos traído este paragüita que nos está salvando todo el viaje. Pero bueno, no llueve apenas ya.
Bueno, voy a entrar yo sola a ver el centro de interpretación. Lo que hay es un museo con esqueletos de ballenas e información sobre el resto de mamíferos. Así que me he cogido este libro que me han dado a la entrada. El precio son unos 15 dólares canadienses, que viene a ser 10 euros, con 15 aproximadamente al cambio. Así que vamos a entrar a verlo y voy a enseñaros todo. Muy recomendada la visita a este centro de interpretación de mamíferos marinos de Tadoussac. La verdad es que en una hora más o menos tenéis visto lo que es el museo, porque es como una sala muy grande, pero no se hace nada pesado y dan muchísima información sobre distintos aspectos de los mamíferos marinos de la zona. Te enseña muchísimos datos e información sobre ellos y además creo que hace una importante labor de divulgación y de conservación. Y a mí me gustó muchísimo, es muy didáctico y es perfecto para ir con niños y que ellos se interesen por todos estos mamíferos marinos que hay en la zona. Si eres francoparlante, si hablas francés, no vas a tener problema porque casi toda la información de este centro de interpretación está en este idioma. Pero si no lo hablas, está casi todo también traducido al inglés, o sea que por lo general no vas a tener ningún problema en poder conocer toda la información. Aquí veis el krill, el alimento de las ballenas. Y hay también mucha información sobre cuántos litros de leche bebe un bebé ballena. Hay esqueletos de delfines, de rorcuales, de ballenas del norte y la verdad es que me pareció muy didáctico, como digo, y aprendí bastantes cosas que no sabía. Mirad, aquí tenéis un feto de beluga que me dejó impresionada, pero sobre todo me llamó mucho la atención ver este diente de narval, que era bastante más alto que yo. Me pareció increíble. Como sabéis, los dientes de narval son colmillos o caninos que se han desarrollado hasta llegar por evolución a tener esta forma. Y aquí veis muchísimos datos y muchísima información que se han ido tomando a nivel científico sobre distintos ejemplares de ballenas que se han visto de manera repetida durante distintos años en esta zona y les han hecho un seguimiento. Me alegré muchísimo de visitar este centro porque además del diente de narval vi esta mandíbula de ballena que nunca había visto ninguna en persona también y es enorme, es muy grande y pude, como digo, aprender muchísimo más sobre mamíferos marinos. Así que apuntároslo si venís por esta zona y os dejo disfrutar del resto del recorrido por esta sala antes de continuar nuestro recorrido por esta zona de Quebec. Acabo de salir de este centro de interpretación, ya lo habéis visto, la verdad que no es muy grande, es como una sala, pero habéis visto que tiene de todo, explica bastante bien tanto la problemática que tienen las ballenas y los distintos cetáceos y te explica también muchas curiosidades sobre ellos y muy didáctico también para los niños. Y la verdad que me ha gustado un montón ver esos esqueletos y eso, el diente de narval también me ha encantado verlo porque nunca había visto ninguno en persona y me ha parecido increíble. Además es enorme, o sea, es más alto que yo, mide casi 2 metros y no sé, ha sido
ha sido una visita muy interesante. Así que si venís por aquí os aconsejo que entréis porque os lleváis pues una idea bastante general de todos los cetacos y sobre todo de los que podéis ver por esta zona. Así que nada, vamos a ir andando ahora. Esto es monísimo y además para donde llover, así que perfecto. Vamos a subir y luego ya vamos a cruzar el río para intentar ver algún cetáceo por allí. Hemos cogido este senderito que sube desde el centro de interpretación hacia arriba. Nada, creo que son 500 metros. Y llega a un pequeño mirador. Ya que estamos aquí en la zona, pues vamos a subir. Y es que me está sobrando hasta el chaquetón, porque la verdad que es que no hace nada de frío. ¡Wow! ¡Qué bonito! Increíble las vistas desde aquí. Y así os puedo explicar, me vienen perfectas para explicaros. Mirad, ese ferry que veis allí al final, pues bueno, pues este ferry está cruzando y es el que tenemos que coger nosotros ahora, porque este es el río Sangenay, que ya pues desemboca en el mar y nosotros tenemos que cruzar esta parte que no está unida. Así que ahora iremos a por el coche y ya cogeremos el ferry. Esperemos que no tarde mucho porque hay bastante cola de coches por allí. Pero es que estas vistas son increíbles. Y la paz, es que la paz que se respira en estos sitios, sabéis que siempre os lo digo, pero es espectacular, es única. Y además en esta zona es donde se pueden avistar las ballenas, entran hasta aquí, hay una población de belugas y de rorcuales. Que me voy a quedar con las ganas de hacer porque hay salida en barco para el avistamiento, pero bueno, volveremos, ojalá en un futuro, para hacer eso porque es algo que tengo pendiente desde hace mucho tiempo. Me da mucha pena, pero nos vamos. Dejamos este paisaje maravilloso. Me transmite un montón de calma esta zona. Ya estamos en el ferry. Allí está nuestro coche. Ese era el 10. Y mirad qué chulo. Últimos días de nuestro viaje. Ya estamos en el ferry para cruzar hacia el otro lado y ya volver para casa. Bueno, para casa no, para nuestra casita de Quebec. O Quebec, mejor dicho. Qué bonito. Estamos ahora mismo atravesando el fiordo, ¿eh? ¡Wow! Acabamos de llegar al apartamento y estoy aquí en el baño que
me voy a cambiar, me voy a duchar y desmaquillar un poco porque hoy, bueno, me lavé el pelo ayer, pero la verdad es que entre el aire y la lluvia lo tengo bastante mal, así que me quiero duchar y ya ponernos a gustito y ya cenaremos y mañana nos queda pendiente por visitar 2 o 3 cositas de aquí de Quebec y nada más. La verdad es que ha sido un día increíble, lo he pasado súper bien. El museo me ha encantado, el de mamíferos marinos y bueno, y toda esa zona es que es impresionante la espesura de los bosques y hemos visto bastantes ciervos. Lo que pasa que los íbamos viendo por la ventana mientras íbamos haciendo todo el recorrido y no os podía grabar por aquí, pero hemos visto varios y la verdad que bueno, me hace muy feliz cada vez que veo un animal salvaje. Yo he aprovechado también para el viaje, bueno, os lo voy a enseñar, pero yo he aprovechado para el viaje para terminarme el libro que estaba leyendo y me he empezado a leer este, que es el de Charlotte Dujardin, el de La chica en el caballo bailarín, y me está gustando mucho. Llevo muy poquito porque lo he empezado, vamos, ya cuando estábamos casi llegando de vuelta, y nada, ya os contaré qué tal, pero me está encantando. Esto lo enseñé en un haul de libros hace ya tiempo y no lo había empezado a leer, lo tenía ahí pendiente y ahora en estas vacaciones al principio no me iba a traer ningún libro físico y luego ya al final no he podido resistirme, así que esta está siendo mi lectura actual y ya os contaré qué tal, porque este año es que estoy leyendo bastantes libros, la verdad. Tengo que hacer un update de todo esto en otro blog, pero bueno. Lo dicho, me voy a desmaquillar, me voy a duchar y poner cómoda. De última hora, y es que ya visteis en el house tour del apartamento que tenemos un jacuzzi, así que hemos decidido, bueno, acabamos de cenar y hemos decidido pues aprovechar y darnos un bañito, así que ya tengo el bañador puesto y me voy a ir para el jacuzzi ya para terminar el día y ponerle este broche de oro a nuestro viaje aquí en Quebec. Voy a enseñaros porque el agua está creo que a 40 grados, bueno, lo iban a bajar ahora un poquito, no sé a qué temperatura la habrán puesto, pero ya hace fuera bastante fresquito, así que hay bastante contraste, pero me apetece un montón ya para relajarnos y para terminar el día. Y por cierto, os enseño el bañador, es este de aquí, es de Oysho. Y ahora este año, este es del año pasado, pero creo que este año también lo tienen en un modelo parecido y la verdad que me encanta el escote que tiene y es súper cómodo, así que es el que me he traído para este viaje, que nos vamos para el jacuzzi.